tenemos el honor, el gusto de esta charla malvinera aquí en el estudio, de hablar con un maestro, insisto, alguien que libros obligatorios para el tema Malvinas, para entender el 2 de abril, para entender lo que pasó en 1982, sin quitarle responsabilidad a nadie, pero poniendo a otros jugadores en la mesa para entender lo que pasó en 1982. Dando una clase en la Universidad Nacional de Lanús, justamente sobre el conflicto, venía desarrollando todo lo de los obreros Constantino Davidov, la influencia de Estados Unidos para eso, y allí alguien que estaba levantó la mano y me dijo: hay un libro, El secreto de Galtieri, de Jorge Sáenz, que habla de lo que usted está diciendo. No lo conocía en ese momento, me desesperé por conseguirlo, leerlo, y me trajo muchísima más información a lo que veníamos nosotros contando. O sea, espectacular. ¿Qué era la influencia de lo que pasó con Estados Unidos, los militares de Estados Unidos? Que no se habla, no se habla. Se habla nada más de, bueno, la junta militar de ese momento quería limpiar su imagen y punto. Bueno, no sé si solamente es para, hay otras cosas que pasaron. Jorge lo trabaja. Y con esto cierro para darle introducción, a darle la palabra en realidad al invitado. Y disculpen que me pongo en autorreferencial, pero también en el 2012, elaborando uno de los trabajos que hacíamos, publicando lo que pasaba, yo escribí ahí la efemérides día a día de la guerra, en un suplemento llamado Tiempo de Descolonización, fueron 18 fascículos. Entonces trabajaba mucho entrevistando a Virginia Gamba y al Comodoro Moro, que me explicaban mucho lo de los obreros de Constantino Davidov, lo que pasa entre el 18 de marzo hasta el 2 de abril, que me parecía muy importante y muy interesante y poco conocido. Poco conocido en general en los libros, para el que es malvinero eso lo conoce. Hasta que César Trejo me dijo: pero Juan, te está faltando algo. Tenés que hablar con Mariano Bartolomé, autor de Malvinas, una perspectiva diferente. Me junté con Mariano Bartolomé en un café primero, después con Mariano tenemos varias entrevistas y comunicaciones, y ahí Mariano me empezó a hablar de la importancia del Atlántico Sur para la OTAN. Fue como, wow, ¿qué pasó acá? ¿Esto dónde estaba? Mariano lo tiene laburado en su libro. Y él, esto no sé si fue directamente que fue su disparador, pero él había escuchado, me lo señaló, pero además lo dijo Frondizi, la intervención de los militares de Estados Unidos. Y 3 veces me decía él, me acuerdo, me quedó muy grabado ese, en lugares públicos lo dijo, y nadie lo toma, me decía. Indignado estaba Mariano en ese momento. En su libro está. Que también habla de que un militar de Estados Unidos le había dicho: mirá, nosotros vamos a generar una crisis en las Islas Malvinas y después vamos a ayudar a los británicos. Bueno, el autor de Malvinas, el secreto de Galtieri, el invitado de hoy, y autor de Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco, Jorge Sáenz, marino, historiador también, lo tenemos aquí, y para hablar de estos temas puntuales. Jorge, maestro, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá, un placer, y además yo lo había molestado hacía un montón y no se daba, y ahora por suerte aquí estamos. ¿Cómo está? Llegó el día, afortunadamente, de manera que es un verdadero gusto estar con ustedes, y además aprovecho también para saludar a la audiencia. Muchísimas gracias. Jorge, vos contás en tus libros, quiero empezar por cómo comenzás tu investigación, que te desconectaste por muchísimos años del tema Malvinas, Sí, así es. y en un momento hubo un disparador y empezás a investigar, inclusive tenés una reunión con un general o con alguien del ejército, no me acuerdo el rango específico, y que cada vez te da más información y terminan haciendo Malvinas, el secreto de Galtieri. ¿Cómo empieza tu investigación primero? En 1982 ocupaba el cargo menos bélico, si se puede decir así, porque era jefe del departamento ceremonial y protocolo del edificio Libertad, de la Armada vendría a ser, de manera que dirigía las ceremonias a nivel jefe de la Armada, es decir, Anaya.
que son todas reglamentarias, homenaje a Brown, a quien sea. Y por lo tanto, siempre me culpo a mí mismo, estaba en el antípodo de la guerra. Pero cuando me enteré del desembarco, que fue mi domicilio porque estaba en ese momento convaleciente de una operación, me enteré y sentí dos sensaciones opuestas completamente. Por un lado, un orgullo tremendo, mucho más como infante de marina, y por otro lado, un sentimiento de desazón, de preocupación, porque dije, esto vamos a la guerra. Y desde ese momento... ¿Lo sentías, que íbamos a la guerra? Lo sentía. Lo sentía por conocer historia británica, su actitud y todo lo que han hecho en el mundo, que bueno, es muy interesante. Creo que una de las materias más importantes a nivel secundario y terciario debería ser historia. Y sobre todo historia y geografía, que de ahí nace la geopolítica y la geoestrategia. Pero más allá de los pensamientos personales, pocos años después, 3 años después, pedí el retiro y me dediqué a la actividad privada y nunca, jamás leí nada durante 28 años sobre Malvinas. Tal era el rechazo que sentía. Pero después de 28 años... cayó en mis manos, yo vivía en Mar del Plata en ese momento, cayó en mis manos la revista del Centro Naval, donde había un artículo de solo 2 páginas, que decía, las Malvinas serían nuestras. 2 páginas, me atrapó. Lo leí y de pronto el almirante Segura comenta en esas 2 páginas cómo fue designado por el Reino Unido en octubre de 1978 para entregar la soberanía de las Malvinas. Ipso facto, y que no tuvo respuestas, ipso facto llamé por teléfono, averigüé su número, yo lo conocía, nos reunimos en Buenos Aires y le propuse escribir un libro sobre todo su trayectoria hasta que llegó a ser nada menos que representante del Reino Unido o un almirante argentino. Y ahí me comentó que hubo otros casos de entrega. Finalmente descubrí a través de él y propia investigación que fueron 5 las veces que Inglaterra quería entregar las Malvinas por varios motivos. Porque siempre entregó las colonias, aprendida la lección de la guerra de la independencia de Estados Unidos, que culminó en 1776 con su independencia, que le costó muchísimo. Luego tuvieron otra guerra en 1812. Pero Inglaterra, que observa al mundo como cosa propia, como un gran supermercado de oportunidades, se dio cuenta que en vez de pelear o entregar por haber perdido la pelea a las colonias, negociar con las colonias. Y lo que había propuesto Inglaterra era hacer una especie de alquiler de las Malvinas y hacer negocios, se llama pesca, posiblemente petróleo, y luego, después de 20 años, le entregaban las Malvinas, como hicieron con Hong Kong, después de 99 años. Y no hubo respuesta del gobierno argentino porque la persistencia, y esto es muy importante lo que voy a expresar ahora, la política exterior argentina consistió en cualquier diálogo con Inglaterra, primero hablemos de la soberanía. Y eso era lo último que quería hablar Inglaterra. La soberanía venía después de los negocios. Y eso es válido hoy. Bueno, y a partir de ese momento descubrí que me interesaban Malvinas y empecé a investigar. Estaba el almirante Lombardo en Mar del Plata, comandante del Teatro de Operaciones, me atendió muy bien y me dijo algo que quizás sea válido y definitorio sobre la guerra de Malvinas. El almirante Lombardo era comandante de operaciones navales, que en la Armada le dicen el dueño de los fierros, porque sus dependientes son aviación naval, infantería de marina y flota. Y él era, en el año, me contaba, en 1977, así largó, no lo podía parar. Estaba encantado de poder contar su historia. Cuando te reuniste con él, empezó a contar y totalmente, no paraba. 2 horas y media. Incluso cuando yo le hacía una pregunta, que se las hice, varias veces puso sobre la palma el dedo pidiendo un minuto para poder seguir la historia. Redondeo y te respondo. Pero lo que fue muy importante fue el siguiente episodio. Comenzó diciendo que en el año 1977 él era comandante de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, lo llamó el almirante Anaya,
que era el comandante de la flota, comandante naval, que dependía del comandante de operaciones navales, como acabo de comentar, y le hizo la pregunta: estoy estudiando un desembarco en Malvinas y quisiera saber qué problema podrían representar los submarinos nucleares ingleses, como experto en submarinos que es usted. Y él le respondió: si los submarinos están en la zona del archipiélago Malvinas antes de la llegada de la Fuerza de Tareas Anfibias, la Fuerza de Tareas Anfibias es el núcleo que reúne a todas las fuerzas, y la Fuerza de Desembarco es el que ejecuta, el que desembarca, como pasó el 2 de abril. Si la Fuerza de Tareas Anfibias no llegó todavía a las islas, los submarinos nucleares están en condiciones de echarla a pique. No se puede hacer el desembarco. Y si llega después del desembarco, no entra un solo buque logístico más. De manera que era apto el desembarco, sí, era factible hacerlo, sí, pero era aceptable, no, perdemos la guerra, ya sea en camino o después de. Eso fue contundente. Bueno, dijo Anaya, voy a hablar con Videla. A los pocos días conversó el almirante Lombardo con el almirante Anaya, le preguntó qué había pasado con ese plan, y le dijo: Videla no quiso. Y ahí terminó. En realidad el puente era Macera. Iba a hablar con Macera, después Macera con Videla. Ya había como una idea de un sector, de por lo menos de la Armada, de... Sí, en particular el almirante Anaya siempre abogó por ese desembarco. Era como el sueño del pibe, ¿no? Como Alfonsín, que quería una capitana en el interior, una cosa así, que un día dijo que era de chico, pensaba que tenía que ser así. Bueno, no sé qué pasó con Anaya, por supuesto, pero él siempre tuvo la idea de recuperar las islas de otra manera, no políticamente, ¿no? Con acción militar. Dado la esterilidad del resultado de las conversaciones. Bueno, así empezó el diálogo. El tema es cómo sigue. Él me relató algunas cosas muy interesantes, pero lo interesante de todo es la mención, casualmente recién hiciste, de Mariano Bartolomé. Mariano Bartolomé, con quien por supuesto me contacté también, hizo una investigación interesantísima, en particular a través de su entrevista con Frondizi. A medida que hablo se arma unas piezas de rompecabezas. Lo difícil es armar el rompecabezas. Entonces vamos a empezar por arriba. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 1981, 80 y de ahí para atrás? Eso se llama Guerra Fría. Y Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, logró algunos tratados de abolición de ciertas armas nucleares y demás, pero dejó entrar al Atlántico a la Unión Soviética. ¿A través qué? De la decisión de Nikita Khrushchev, a principios de la década de los 50, donde el almirante Gorshkov, un hombre muy lúcido, le propuso a Nikita Khrushchev competir en el Atlántico con Estados Unidos y hacer o lograr bases en América, tanto en África como en América. Y así lo hicieron. Tal es así que yo, siendo cadeta en la década del 50, aclaro que eso en el Jurásico, ¿no? Hace unos años. Era cadete. Cuando estudiabas para ser marino, ¿no? Esto para que no sabes que ser cadete, estás estudiando, claro. Naval, que eran 6 años, preparatorio 1, 2, 3, 4, 5. Y nosotros seguíamos como si fuera un partido, ¿no? ¿Qué está pasando con los submarinos que se avistan en el Atlántico, sobre todo en zona marítima nuestra? ¿Qué denunciaban los pesqueros? Prefectura, veían periscopios, y eran los submarinos nucleares soviéticos. Claro. ¿Por qué? Porque hay 2 casos de guerra, comentaba recién con un amigo. En caso de una guerra, es decir, que la Guerra Fría se transforma en caliente, hay 2 posibilidades. La guerra nuclear, que es el fin del mundo, es el fin de la humanidad, no es factible. Y la otra, que es la guerra convencional. En caso de guerra convencional, cobra mucha importancia los pasos marítimos. Por ejemplo, el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, Suez, Gibraltar. Al día de hoy, Yemen. Claro, exactamente. Toda esa zona, exactamente, el Cuerno Africano. Claro.
Bab al-Mandab, los pasos que el Mar Rojo, etcétera. Bueno, todo eso es importantísimo para la economía. No es casualidad que ahora los británicos y Estados Unidos movilizaron una flota a esa zona para protegerla. Porque ahí se llama petróleo en este caso, materia prima de otros lados, Singapur, el estrecho de Gibraltar. El Canal de Panamá ejercía su función de pasaje Atlántico-Pacífico, pero desde siempre, y por el problema que había entre Inglaterra y la Argentina, que se llama Archipiélago de Malvinas, no había una base para controlar por la NATO en este caso el estrecho del Cabo de Hornos. Y ahí circulaban ya los soviéticos. Acá recuerdo quien habla de Jorge Sáenz, autor del libro Malvinas, el secreto de Galtieri. Acá los militares de Estados Unidos empiezan, del Pentágono, de la OTAN, empiezan a ver con preocupación este avance de la flota rusa en distintos lugares en el mundo. Y claro, ese avance significa una guerra potencial, por supuesto. En consecuencia, lo que quería Estados Unidos era establecer una base con anuencia de Argentina en las Islas Malvinas. Pero Argentina miraba para otro lado. Hay que ver que nuestro país todo el siglo pasado estuvo en paz. En la Primera Guerra, en Vietnam, en Corea, en todos lados, excepto una acción simbólica en la Guerra del Golfo que mandaron 2 destructores que tenían orden de no combatir. En el 91 eso. Sí, ya, claro, que hacía solamente actividades logísticas, ¿no? Más o menos como las Fuerzas Armadas que hacen actividades logísticas ahora en la guerra contra los narcos, ¿no? Claro. Bueno, el hecho es que ante esa situación sube un nuevo presidente, el presidente Reagan, en enero del 81, y le manda mensajes a la Argentina. Él lo criticó muchísimo a Jimmy Carter por el avance soviético sobre el Atlántico. Hay que ver que tenía Cuba, por ejemplo, tenía además la posibilidad de cerrar el canal de Panamá por medio de sabotajes. Las esclusas no funcionan, adiós canal. Las locomotoras de empuje, adiós canal. Y tenía cerca la guerrilla que está en este momento en Nicaragua, que podían hacerlo, y es un país vecino. Se cierra el canal de Panamá, ¿y qué cobra importancia? El Cabo de Hornos. Y pasa a ser la calle Florida a las 5 de la tarde. Bueno, pero las cosas ardían en cuanto al tiempo. En consecuencia, ya Reagan le manda un mensaje diciendo que en realidad el tema de los derechos humanos, muy combatido por Jimmy Carter justamente, y digo con justicia, muy criticado, ¿verdad? No justamente, muy criticado por Reagan, decía que en el altar de los derechos humanos se están olvidando cosas más importantes. Y venían delegados representantes de Reagan. Y en el año 81 comenzaron a venir no solamente representantes asesores de Reagan, sino miembros del gobierno de Estados Unidos e incluso de las Fuerzas Armadas. A partir de 1981 empiezan a venir militares acá. Sí. Y ahí empieza a armarse y a clarificarse ese rompecabezas. Mientras tanto, una delegación que se llamó Subcomisión Naval Francia estaba comprando los aviones Super Étendard con los misiles Exocet. Cabe señalar que eran 14 aviones Super Étendard muy modernos, tal así que había que adaptar nuestro portaaviones para que tenga una catapulta con mayor fortaleza para lanzar ese avión, mayor energía, y además comprar 12 Exocet AM-39, los famosos Exocet, cuando el avión ese podía transportar 2. En consecuencia, ¿por qué no 24? ¿Y por qué no un stock 30? Bueno, se compraron 12. Argentina en 1981 lo pongo en 81. Contexto. 81. Sí. Compra estos aviones a Francia con los misiles, sí, y viaja una comitiva. Sí. Además vos lo contás en 10 tu pilotos. libro. 10 pilotos que eran Francia. unos haces. Y ellos simulaban, decían que no podían volar de noche, que todavía no sabían. Eran unos haces. Pero ¿qué pasa? Mitterrand, de acuerdo con Inglaterra, con Thatcher, torpedea la entrega de los aviones y entregaron solamente 5. Y uno se usó de repuesto, porque ni repuesto tenían. Y además de los misiles, solamente 5.
5 aviones, 5 misiles. Y además no le entregan las claves que compatibilizaban el circuito electrónico, la computadora del misil, con la computadora del avión Superetendard. Los datos para que el misil funcione. Sí, las claves cualquiera, Claro. para entrar a cualquier lado. No se la entregan. Un compañero mío era el jefe en ese momento y me comentó que una tarde estaban cerrando, ya bastante desmoralizados, porque caramba, iban a llevar 14 aviones y llevan 5, etcétera. Me contó que una tarde en la avenida Clever, muy cerca de la embajada, la avenida Cimarosa de París, la embajada argentina, resulta que toca la puerta un señor, y un hombre mayor, y le dice: mire, yo trabajaba en Aeroespaciales, la fábrica de los Exocet, y me echaron. Y me echaron injustamente, hace toda una historia, y es por eso que en represalia le entrega las claves de los Exocet. La Beso nunca me dijo quién era, sus características y demás. O sea, a la Argentina no le querían dar eso, pero trabajador que habían echado de la empresa pasó a la Argentina Claro, los era un datos tan resentido. importantes. Era un resentido, supuestamente. Yo creo que era un actor. Lo contrataron para hacerle llegar, porque todo es un negocio. Porque vos contás en tu libro, en Malvinas, El secreto de Galtieri, que cuando los navales que están allá en París, en un momento empiezan a ser espiados, justamente por sí, los sí. por Y los mismos militares franceses, que además los mismos franceses le dicen: che, mirá que te estamos espiando. Exactamente. ¿Y hasta qué punto, lo puedo comentar eso? ¿Y hasta qué punto, yo digo para no estirar, porque... No, dale, sí, yo miro la hora. ¿Y hasta qué punto... Me parece importante, es importante el dato, está bueno. Sí, ¿por qué? Porque ¿por qué lo espiaban y por qué le negaban los aviones? Porque era una trampa británica, sabían que íbamos a ir a la guerra. Ahora vamos a ver cómo. Los británicos ya sabían que iba a haber una guerra. Claro, ellos Entonces, prepararon. le presionaban a Francia para que no nos entreguen esos aviones. Claro, porque caramba... cosa que de alguna manera pasó. Claro, y además los franceses le aseguraron que nosotros no íbamos a poder hacer usar funcionar los Exocet Exocet, porque no teníamos las claves. Que todavía además no se habían probado. Esa era la versión oficial, Claro. sí, exacto. Esa era la versión oficial a Inglaterra. El embajador Chamis además cuenta, en ese momento, embajador argentino, cuenta que vino a verlo un miembro del servicio DGSE, Servicio Secreto Francés, para decirle que se había instalado a la vuelta de la embajada en la calle Cimarosa una oficina británica bajo la fachada de importación-exportación. Entonces Chamis le dice: ¿usted me está diciendo que nos están espiando? Claro. Y le responde el otro, el agente de inteligencia francés: señor embajador, Argentina es un país amigo, pero Inglaterra es un país aliado, no le puedo responder. Claro. Pero se lo dijeron. Sí. Se lo dieron a entender. Sí. Te están espiando, Y muchachos. la Beso una vez recibió un llamado, me comentaba: Julio, te estoy escuchando. Entonces, sí, ya sé que te estoy escuchando, yo también. No, anda a la ventana. Fue a la ventana y de enfrente uno lo saludaba, que era un agente de inteligencia, y le mostraba un aparato. El aparato era un sensor láser de vibraciones que, apuntado al vidrio de la Comisión Naval, traducía las vibraciones del vidrio en español, de ahí al inglés, de ahí el MI6 de Inglaterra, haciendo inteligencia. Ahora, ¿por qué? La pregunta en el aire, y de todo esto, ¿qué? ¿Por qué Inglaterra estaba inhibiendo tener un arma muy importante? En 1981. Un año antes. Claro. Eso por un lado. Vamos ahora por el otro lado. Las visitas. Ahora tenemos acá a la generala Richardson, que vino, si mal no recuerdo, por tercera vez. Sí. Se interesan en el puerto de Río Grande. Uh-huh. Pero en aquel entonces vinieron el jefe del ejército de Estados Unidos. General Meyer. ¿Perdón? El general Meyer. Meyer. Vino el jefe de la Marina. Vino el jefe de la Fuerza Aérea. Vino el comandante de operaciones navales. Vino el comandante de la flota del Atlántico Sur, el comandante de la flota del Atlántico Pacífico, del Pacífico. Y después vinieron unos senadores, una cosa así.
Uno de ellos, el comandante de operaciones navales, propuso hacer la NATO de Sudamérica, es decir, ¿con quién? Con Uruguay, con Brasil y con Sudáfrica. La NATO de Sudamérica, ya sabemos para qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es la zona no controlada. No aceptó, Argentina no aceptó, tampoco Uruguay, ahí se disolvió todo. Y además vino un personaje importantísimo, que es el general Vernon Walters. Hombre de la CIA. Sí, él era director adjunto de la CIA, general de 4 estrellas, como la generala Richardson, que nos invita ahora. Nunca estuvo en la guerra, pero tenía 4 estrellas sobre el hombro. ¿Y cuál era su virtud? Desde Eisenhower, era asesor presidencial, hablaba 6 idiomas. Y habló con Galtieri, pidió autorización para hablar con Alfonsín, pidió autorización para hablar con Frondizi, y Frondizi, años después, que lo relata Bartolomé en un artículo muy interesante, que se indigna que no tuvo eco, que a mí me parece una barbaridad que no pueda haber tenido eco, porque ahí le dice Frondizi y declara no solamente en la Universidad Kennedy, en la escuela de posgraduados, qué había pasado, sino que lo dice en el diario La Prensa, creo que sí. Y dice lo siguiente. Que en 1989 está publicada esa nota, digo. Claro, más tarde. En el 81 lo vino a visitar Vernon Walters y le dijo que es necesario, imprescindible, hacer una base en las Islas Malvinas para el control del Atlántico Sur, en particular la zona esa. Ahora se va entendiendo el rompecabezas, ¿verdad? Me parece. Y que Argentina no era un país confiable porque tiene un penduleo, un día está de acuerdo con esto, otro día con el otro. Entonces iban a provocar una guerra, que Estados Unidos lo iba a ayudar, que íbamos a ser derrotados, y a partir de ese momento la soberanía sobre las Islas Malvinas no se iba a discutir más. Eso fue lo que pasó. Claro. Después entramos en detalles, pero eso fue lo que pasó. Y efectivamente, ni se habla de la soberanía de Malvinas en este momento, al contrario, hay cierto gesto hasta de desprecio, si se quiere. Más allá de las ironías de la señora canciller, ¿verdad? Claro. Jorge Sáenz es quien habla, autor del libro Malvinas, el secreto de Galtieri, y Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco. Y en estas, ahí contás que, militares de todas las armas, ejército, fuerza aérea, marina, empezaron a partir de 1981, con Reagan ya presidente, a venir aquí a la Argentina. Y se reunían entre ellos con quien era en ese momento el jefe del ejército, que era Galtieri. Pero Galtieri también viaja, vos lo contás en tu libro, en 3 oportunidades a Estados Unidos. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué pasaba? Que Walters, que era un hombre muy sagaz, le dijo a Galtieri que ustedes no pueden seguir a cargo de la Argentina en un gobierno de facto que está totalmente desacreditado, y no se tienen que ir a su casa y se terminó. Hagan algo importante, como por ejemplo recuperar las Malvinas, porque Margaret Thatcher está con problemas muy graves de tipo económico, le cuesta mucho dinero, muchas libras, millones de libras, el mantenimiento de esa colonia, y quiere tener un argumento fuerte, como por ejemplo un desembarco incruento, para no despertar el amor propio británico, y de esa manera a los conservadores decirle las cosas así, a los laboristas las cosas así. ¿Quién dice esto a quién? Es importante, repasémoslo de vuelta. Eso lo dice el general Vernon Walters a Frondizi, y Frondizi después lo declara. Ah, está bien, pero ¿no se lo dicen también eso a Galtieri, o se lo dan a entender a Galtieri? Bueno, Ahí. Lo de Galtieri no se sabe. Okay. Perdón, lo de Galtieri sí, por supuesto. Lo de Alfonsín sí se sabe, que no lo dijo. Que no lo publicó. No hizo declaración alguna. Y Galtieri asume eso, la ve buena, y ahí es invitado para seguir seduciéndolo a Estados Unidos. O sea, Vernon Walters le trae esto de ustedes se tienen que ir de alguna manera épica, por decirlo de alguna manera. Salir por la puerta grande. Claro, tienen Malvinas
y si no causan bajas en los británicos no va a haber guerra. Esto le vende un poco no, se lo vende Bernard Walters a Galtieri. Sí, totalmente, es una venta efectivamente, esa es la propuesta. Y cuando va a Estados Unidos, Galtieri... Que van 3 oportunidades en 1981, sí. Contás vos. Bueno, cuando llega a Estados Unidos, hace una visita a Disneylandia, Sí. en California. ¿Y quién lo acompaña? El asesor del presidente de Estados Unidos. Bernard Walters. Y ahí le hace toda la historia, ¿no? Y cuando llegan después a la Secretaría de Estado, Galtieri, que no viajó solo, sino con varios generales, se reúne con Haig, que es el canciller, secretario de Estado. Y ahí viene algo muy interesante. Perdón, Jorge, el que va a ser después negociador, supuestamente. Sí, ahora viene eso. Claro, sí. pero eso nada más lo dejo aclarado. Sí, continúa ahí Okay. sobre el viaje. Entonces tenía que hablar con Alexander Haig. Y resulta que yo di una conferencia en el Centro Naval en el año 17 sobre este tema, y justo la noche anterior un compañero mío y amigo, un infante de marina también, que estuvo en la Junta Interamericana, me manda un correo electrónico, me enteré que vas a dar una conferencia así. Cuando estuve en la Junta Interamericana de Defensa, el traductor que estuvo presente en la reunión Haig-Galtieri me comentó que luego acompañó a Galtieri cuando se fue de la Secretaría de Estado, se reunió con sus generales y cuando ingresó, Galtieri dijo esta palabra: está todo arreglado, vamos por Malvinas, nos apoya Estados Unidos. Vos nombraste recién al Comodoro Moro. 5 años después, 6 años, me llama a mi casa el Comodoro Moro, que yo no tenía el gusto de conocerlo, aún hoy, porque simplemente hablamos por teléfono, y hablando sobre el tema Malvinas, me dice, sí, yo estaba en la Junta Interamericana y el traductor me comentó exactamente lo mismo. Está todo arreglado, vamos por Malvinas. Moro también tenía esa información de que... Exactamente, se lo contó a la misma persona, el traductor. Además que se lo contó a alguien de Estados Unidos. Un estadounidense, digo, esto lo estoy resaltando. Un estadounidense claro. Dijo, che, mirá que Galtieri se creyó que tenía todo arreglado. Exacto. Parte nuestra. Y dijo eso. Y cuando Lombardo me cuenta que el día 5 de enero le lleva el plan que le había ordenado a Naya, ya estamos hablando del año 81, y ahora pasamos a enero del 82, el 5 de enero, lo va a ver y le entrega el plan de desembarco, solo de desembarco, no de defensa. Él lo discutió mucho, ¿cómo no de defensa? No, solamente de desembarco. Ahora es coherente, solo el desembarco, porque iba a ser una forma para que Thatcher entregue las Islas Malvinas y tenga un argumento fuerte. Por eso la operación para recuperar Malvinas tiene la orden. Jorge, vos sos un hombre... No bajas. Claro, vos sos un hombre de las Fuerzas Armadas y yo siempre digo que es una orden ridícula, pero se entiende con todo este contenido. Es decir, a militares que se entrenan para destruir, tienen que ir a tomar eso. El enemigo está, ya saben que van a ir, pero no causen baja. ¿Para cómo no causar baja? Efectivamente, tal es así que a bordo, por ejemplo, con el general García, que era el jefe de la operación en ese momento, los comandos nuestros, cuando le dicen hay que hacer esto, pero señor, eso es como decirle a Maradona que entra a la cancha y no haga goles. Esa fue la respuesta que le dijeron. De los comandos que iban a atacar los objetivos, que además atacaban los objetivos más críticos. Sí, por supuesto. Claro. Y meter en la cancha a Maradona para que no haga goles. Bueno, está bien la comparación, más o menos parecida. Bueno, le salió bien, por casualidad, porque tiraba unos cuantos tiros, ¿no? Bueno, volvamos al tema de Walter. En Estados Unidos lo recibe, pasó ese episodio, me llama Moro, me corrobora eso, se hizo un documental en este momento, hicieron en Mar del Plata, un documental que se llama Está todo arreglado. Y ahí habla Moro, hablo yo también. No lo conocía. Bueno, ¿ya está publicado? Sí, salió ya. En todo caso, después, fuera del aire, te comento quién es que lo hace y demás. Y lo sabe Moro, por supuesto, porque participó. Bueno, esa era la trama. Y cuando regresa, entonces, Galtieri, empiezan los planes. Y esos planes fueron, y esto es muy importante, esos planes fueron constituidos en forma absolutamente irregular. Primero, para hacer una guerra, un desembarco que inicia una guerra, que puede iniciar una guerra, supuestamente no la va a iniciar, tiene que ser una decisión política, no militar.
En este caso, el conjunto del poder hizo que lo decida Galtieri y Anaya. No Lavidoso, que no participó. Él participó después y se enteró después. Entonces, ya era en ese momento presidente, por supuesto, Galtieri. Él tomó la presidencia a fin del año 81. El hecho es que cuando el 5 de enero estaba contando, Lombardo le entrega el plan a Anaya, lo lee, Lombardo dice, bueno, voy a hablar con el presidente, y dice, ¿por qué no vamos? Y fueron los tres. Leyó a Anaya el plan, Galtieri escuchó, y cuando terminó de hablar a Anaya, un profesional, el almirante Lombardo, le dice, pero tengo algunas preguntas, ¿cuál va a ser la actitud de Inglaterra? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser la actitud de la NATO? ¿Cuál va a ser la actitud de Estados Unidos? ¿Por qué no se establece una defensa? Entonces Galtieri le dijo, almirante, usted es un preguntón. Está todo arreglado. Una palabra que ya había utilizado en Estados Unidos. Quedó como un lema. Todo ¿no? arreglado. Quedó como un lema. Voy a cambiar incluso al embajador Ortiz de Rosas por el almirante Luqueta, que en ese momento era gobernador de Santa Fe. A todo esto, yo tengo que reconocer de un almirante que lamentablemente falleció, fue muy sincero conmigo, y no solamente tan sincero, sino que a medida que me relataba, también me relataba lo que sentía. Y cuando Galtieri le dijo todo eso y se fueron de la Casa de Gobierno, él me dice a mí, estaba totalmente nervioso, molesto, porque era otro plan para la picadora. Luego habló con Anaya, le pidió permiso tenía que comenzar con el planeamiento, pidió permiso para hablar con sus almirantes subordinados, Busser, los tres almirantes, ¿no? Le dijo que sí. Y a los pocos días sale en el diario almirante Luqueta, embajador en Inglaterra. Y ahí se le cayó la ficha y me dice, ahí pensé que era en serio y ahí tomé las cosas en serio. Se acabó la picadora. Claro, picadora se refiere a que iba a ser un plan y después lo iban a destruir. Exacto, el plan era solo para hacer papeles, veces, ¿no? que se hace muchas veces en... De modo que ahí se ve el plan, el origen del plan, ¿no es cierto? Reagan, pero Reagan tenía dos caminos. Toda guerra es más costosa que la disuasión, siempre. Entonces, Reagan jugó a dos puntas. Esto es, tratar de convencerlo hasta último momento, tal y así que la noche de primero lo llamó por teléfono. Sí, igual un poco tarde también lo llamó. Un poco tarde. Un poco tarde. Pero sabía que desembarcaba el día siguiente. Por eso, que ya estaba, yo ya estaba. Un poco... Le digo, no lo haga, bueno. Para quedar bien, llamen ahora que ya no lo frenamos. Puede ser también, ¿no? Porque al fin y al cabo era un político muy astuto, ¿verdad? Sí, por eso. Bueno, y la otra... Porque inclusive, perdón, Jorge, así se vende también hoy que Estados Unidos quiso frenar la guerra. Cuando decís, pará, le llamó el... Claro, ese es el producto que vende. Claro, pero digo, cuando ya estaba a horas de desembarcar, ya era imposible de frenarlo en ese momento. Sí, creo que era imposible. Bueno, pero además hay un detalle. El 2 de abril se desembarcó, ¿ok? Todos lo sabemos. ¿Cuándo zarpó la flota más grande desde la Segunda Guerra Mundial? 3 días después. Claro. Imposible. Eso es imposible. Es más, Inglaterra estaba haciendo en ese momento un gran ejercicio. Flota que iba a ser desmantelada. Además, vendida. Margaret Thatcher se iba nada más a dejar los submarinos nucleares en lo que es la política de la OTAN. Iba nada más a dejar los submarinos nucleares. Paralizó todo. Sí, es más, no solamente eso, sino que en el año 81 varios buques mercantes le instalaron quirófanos, algo insólito, preparando la guerra. O sea, buques ya se empezaban, la Royal Navy, que es la fuerza naval, claro, no, pero digo, empezaban a laburar con los mercantes para prepararlo para la guerra. Exactamente. En ese momento, los ingleses, cuando el 2 de abril, ¿qué estaban haciendo los ingleses? Estaban en el ejercicio Spring Train, vendría a ser tren de primavera, y estaban con base en Portsmouth, en el mar, o en Gibraltar. Bueno. Realmente Woodward estaba ahí. Sí, en Gibraltar. ¿Y qué pasó? A los 3 días sale la flota más importante de la Segunda Guerra Mundial hacia Sudamérica, con todos los abastecimientos que normalmente requieren 15, 20 días para prepararlo. Claro. Y demás. Solo los abastecimientos.
Que además te agrego a eso un dato, Jorge, pues lo conté en la otra hora, pero para que nos estén mirando en canal de YouTube o en las otras formas de escuchar hoy esta entrevista, Margaret Thatcher da la orden el 31 de marzo de ir a la guerra. Ahí cuando Fieldhouse, el almirante Henry Lynch, el jefe también de... Está todo el conjunto, ¿no es No, cierto? claro, se reúnen ahí y ellos le dicen, no, ya preparamos la flota en 48 horas, ¿y qué necesita usted para hacerlo? Esto lo cuenta más Margaret Thatcher en el libro del almirante Woodward, que va a ser el jefe de la flota. Por ejemplo, el el almirante Lombardo le dijo a Naya que para preparar el desembarco, dado que todas las fuerzas estaban dispersas, un buque puede estar allá, él necesitaba 15 días. No, los ingleses en 3 días ya estaban viniendo para acá. Ya estaban listos. Estaban esperando que caigamos en la trampa. ¿Cuál es la trampa? Caso Davidoff. Porque no había fecha de desembarco y el caso Davidoff fue la llave preparada por Inglaterra, por supuesto, para que interprete la Argentina, el gobierno de facto, interprete que era la oportunidad. Era una acción de guerra, mandar marines para desalojar a nuestros obreros. Bueno, nosotros les contestamos con un desembarco. Claro. Y ahí fue la trampa cerrada por Inglaterra a través de Georgias. ¿Ahí qué crees de Constantino Davidoff? En el programa, en la primera hora, hablé bastante de Davidoff, pero hago 30 segundos. Él es un obrero que compró las factorías balleneras que ya estaban en desuso en la Georgia del Sur, las compra en 1979 y en el 82, en el verano del 82, recién puede movilizar a los obreros hacia allí. Recién decías, bueno, los británicos lo utilizaron a Davidoff, pero ¿utilizaron la operación o algo previo con Davidoff? Bueno, hay un tema interesante que vos lo nombraste hoy. Al principio a Davidoff le dijeron que no. Claro. Varias veces. La empresa sí. Salvansen fue la primera que se lo dijo, que eran los dueños, y después que no, y después que vamos a ver, y después que sí. La usaron como trampa. Dije, esta es la oportunidad. Claro. Y ahí fue cuando se dieron vuelta y lo autorizaron. Lo vieron al interesado en eso y dijeron que vaya. Es decir, que un empresario inocente como... Sí, que perdió todo después de eso. Fue casualmente el que le dio el servido, el momento oportuno táctico supuestamente, o estratégico en este caso, para que desembarquen. Para que no lo sabe, el 23 de marzo del 82, Inglaterra le da un ultimátum a la Argentina que o desalojaba Argentina a los obreros de Davidoff o lo hacían ellos a la fuerza. Y ahí se da la luz verde unos días después al plan que venía laburando Lombardo. Y además no es ese desembarco ahí en Georgia, más con un contrato y demás que vos mencionaste, no era para semejante escándalo. El escándalo hizo Inglaterra para provocar a la Argentina. No, además tenían las tarjetas blancas de ese momento, iban hasta ahí, las sellaban y se solucionaba esa disputa diplomática que querían elevar. Y nuestra Cancillería, con la nariz alta, muy alta, decía, no, nosotros pasaportes no entregamos porque eso significa la soberanía, etcétera, ¿no? Y esa fue la trampa. Y caímos, y perdimos, y acá estamos. Jorge, también en una parte de tu libro, repasándolo en estos días para la entrevista de hoy, mencionás que hay un marino inglés que en un momento le dice a un, compañero tuyo porque es alguien de la Armada, antes del 82, ¿y cuándo van a desembarcar en Malvinas? ¿Cuándo? Una de las fragatas 42 construidas en Estados Unidos tenía que hacer, por contrato, ir a Portsmouth, a Inglaterra, año 81 estamos hablando, tenía que ir a Inglaterra a efectos de hacer una final, ¿no es cierto? Por compradas a los ingleses. ¿Perdón? ¿Compradas a los ingleses o a Estados Unidos? No, a Inglaterra. A Inglaterra, bien. Bueno, fue con la fragata, es el capitán Nelson Castro, como nuestro conocido periodista. Y de pronto lo invita a comer el comandante de la base, el almirante inglés. Había varios buques en las mismas condiciones, con comandantes también que estaban ahí, que venían para lo mismo. Y cuando llegó, vio que era el único invitado. Lo atendió muy jovialmente y bla, bla, bla. Supongo que algún escocés habrán tomado. Y de pronto el almirante le dice, ¿y cuándo desembarcan en Malvinas? Se quedó una pieza porque no tenía la menor idea de nada. Pensó que era una broma, pero no. Incluso en la NATO sabían del futuro desembarco. Era un plan. Lo que no fue un plan fue acá, porque no intervinieron los organismos normales. ¿Quién interviene? Que lo decía hoy. El político que decide
el Estado Mayor Conjunto que coordina y los servicios de inteligencia que buscan información. Claro. Nadie de ellos intervino. El Estado Mayor Conjunto no sabía del desembarco en Malvinas y los servicios de inteligencia tampoco, excepto por la falta de criterio, falta de experiencia, que así de amigote se decía, sí, porque vamos a desembarcar, una cosa por el estilo. Jorge, y a Anaya, que también tenía esta obsesión con Malvinas, ya lo venía laburando. Una vez un marino también me dijo que Anaya en su carrera había trabajado mucho la hipótesis de utilizar a la fuerza, a la Armada para recuperar Malvinas. Pero él en algún momento no estuvo en Londres y también le habrán hecho pisar el palito este. Él estuvo de agregado naval en Londres. Por eso. En su momento. Y claro, eso lo desconozco, por supuesto, pero me parece que podríamos aventurar una hipótesis, ¿verdad? Sí, sí. Pero quizá por conocerlos, él lo conocía a los ingleses, etcétera, pero no tengo ningún tipo de referencia. No tenemos información. No. A diferencia de lo de Galtieri, que fue 3 veces, digo, y además está contado por Frondizi, hay otras fuentes, digo, 3 veces a Estados Unidos. En uno de esos viajes, además, a mí me llamó mucho la atención, buscando información, se reúne con el vicepresidente de ese momento, que era Bush. Lo recibe, cuenta, por lo menos la información estaba en el Clarín de ese día, que es en el tercer viaje. Digo, ahí Galtieri, en esos viajes que hacía, era tratado, bueno, lo tratan como el general majestuoso, digamos, lo utilizaron para... Cuando le hace el embajador, Takacs, le hace un homenaje en la embajada, e invita a importante gente, funcionarios de Estados Unidos, y a la salida había periodistas. Y le preguntan a uno de ellos qué opinaba sobre Galtieri. Es un general majestuoso. En realidad, yo había estado 3 veces con Galtieri en algunas reuniones que se hacen en el edificio Libertad en particular, porque era mi responsabilidad por otra parte, y yo sabía que estaba viviendo momentos históricos, ¿no? Y lo observaba a Galtieri. Galtieri era un tipo imponente realmente, tenía presencia, y tenía una costumbre que quizás eso derivó en aquello de general borracho. Galtieri tenía la costumbre de hablar, todos estábamos con la copa en la mano, todos. Tenía la costumbre de hablar y se amacaba sucesivamente pierna izquierda, pierna derecha. Mirá, se lo observé, ¿no? Pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Y hacía como que masticaba sin tener nada en la boca. Hacía así. Y además cuando hablaba tenía una voz muy desagradable, aguardentosa, ¿no? Y podría pasar por un borracho, ¿por qué no? No obstante, Lombardo, una de las primeras cosas que me hizo, y además me lo ratificaron varias personas, entre ellas el doctor De Vita, que fue abogado de Galtieri. Y autor de Malvinas, ¿cómo y por qué? Algo así, es una investigación que hace, sí. Me dijo que no era borracho. Y es notable, cada vez que hablaba con testigos me decían, no era borracho, no era borracho. Y de pronto aparece una especie de auxiliar, Colimba, en ese momento cuando estaba preso Galtieri en Campo de Mayo, y un hermano de él se comunicó conmigo, quería hablarme, me comentó que él era asistente, preso en Campo de Mayo, Galtieri, ¿no? Y que nunca jamás lo vio borracho, ni siquiera tomar. Sí, que además esto no quita responsabilidad, digo, a lo que pasa, pero es porque empezó a hacer propaganda británica. Sí. Yo tengo los diarios de Enrique Oliva, yo no, la Universidad Nacional de Lanús, y ahí en los ataques que hay en contra de Argentina y todo lo que pasaba, era a Galtieri ya lo empezaron a vender como borracho. Digo, Churchill era borracho y a muchos le parece divertido y heroico, y, en fin. Yo estoy leyendo Churchill casualmente en este momento, un libro de 600 páginas, y no sé si alcanza para toda su vida, y sí, dice que era borracho, sí. Digo, no, para mí no lo califica a lo que va a pasar después, que además y me voy con esto, que nos queda ya pocos minutos. Jorge Sáenz, autor de Malvinas, El secreto de Galtieri, lo que quería traer era esto, porque es uno de los capítulos que no se habla de lo que pasó el 2 de abril, sino la responsabilidad de militares de Estados Unidos, ¿no? Digo, de eso no se habla. Jorge, ¿por qué Galtieri se lo habrá guardado hasta
hasta la tumba esa... Tengo mi conclusión personal, porque era un papelón. Lo engañaron. Y un engaño a ese nivel dramático, tremendamente dramático. Y creo que eso está vinculado con el ocultamiento del regreso y dejar al costado a los veteranos que hoy recién son reivindicados en estas épocas, ¿no? Creo que Galtieri estaba muy acomplejado con este tema. Fue tremenda el engaño que le hicieron y cayó. Porque además vos decías, cuando me enteré el 2 de abril, cuando me enteré lo que pasó, dije, vamos a la guerra, y así yo hablo con muchos militares que participaban, que tenían a un tipo, que fueron a Malvinas, y dicen, cuando me enteré, me empecé a preparar para ir a la guerra, era obvio que iba a morir a la guerra. El único que creía que no iba a haber guerra era Galtieri. Claro, porque Walters y Haig le vendieron el producto contrario. Al contrario, iba a colaborar con Inglaterra, y de esa manera recuperar al bronce. Y además salía por la puerta grande supuestamente. Todo eso al fracaso. Y Galtieri, después de la guerra, hizo declaraciones con respecto a Estados Unidos que lo habían defraudado y traicionado, sin decir por qué. Sí, ahora que lo pienso, me parece que también hay algo en la comisión, en la de Rattenbach, que tampoco lo profundiza este tema, digo, porque es parte de la historia que se fue, más allá que, como decir, bueno, es un papelón, ¿no? Haber caído en semejante trampa de parte de militares de Estados Unidos, porque ahí muestra también, esto a mi modo de ver, su capacidad intelectual de no darse cuenta que íbamos a ir a una guerra, está en la historia británica. Falta de estaño. Falta de estaño. Claro, y me voy también con esto, porque se habla mucho de, bueno, querían limpiar la imagen de lo que venía pasando el 24 de marzo, y esto que se lo haya vendido a Estados Unidos, que contabas vos, que Pernod Walters, además se lo dijo también a Frondizi, bueno, váyanse, pero por la puerta grande, vayan a Malvinas, a todo aquel que dice, no, porque pone nada más como responsable a la Junta Militar, a la tercera Junta Militar, que además le hace un golpe de Estado a Viola por pedido permanente también de Estados Unidos, que lo saquen a Viola porque le molestaba mucho que le siga vendiendo granos a la Unión Soviética. Su vinculación con la Unión Soviética y China, ¿no? Claro. Eso, ahí también había una influencia y Galtieri se iba subiendo, sintiendo importante. Hay que poner a Estados Unidos en la mesa, a los militares de Estados Unidos, porque decir Estados Unidos es muy amplio, sino a los intereses militares del Pentágono, porque Estados Unidos, con el Pentágono y la OTAN, ellos piensan su geopolítica 20, 30 años sin importar el político. Absolutamente, es más, Estados Unidos tiene lo que llaman el Consejo de Seguridad, que es un organismo de planeamiento apolítico, que está en la Casa Blanca y que asesora, hace un escaneo mundial y asesora prudentemente y anticipadamente qué caminos debe trazar porque está pasando tal cosa y puede afectarnos, o hay que hacer tal cosa si no lo hacemos. Se llama Consejo de Seguridad, que nosotros no tenemos, y es por eso que lamentablemente nuestro país camina pero sin rumbo. ¿Vamos a dónde vamos? No sabemos, pero caminamos. Sí, a veces no muy bien, ¿no es cierto? Pero claro, no hay política a largo plazo, sobre todo en la geopolítica, porque así pensás a tus Fuerzas Armadas, así pensás la ciencia, un montón de cuestiones que son fundamentales. Jorge Sáenz es autor de Malvinas, el secreto de Galtieri, y Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco. Malvinas, el secreto de Galtieri, cuenta profundidad esta charla que tuvimos hoy, pero además después Jorge sigue desarrollando todo lo que fue la guerra, los combates, y Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco, está más acotado a lo que pasó hasta lo que fue la recuperación de las Islas Malvinas. Jorge, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y sobre todo enseñarnos y poner en discusión a los militares de Estados Unidos en lo que pasó en 1982, que lo hacen muy pocos, así que muchísimas gracias, Jorge, muy amable por todo. Hacía tiempo que tenía ganas de conversar con vos, así que gracias. Finalmente se dio, estoy muy contento y realmente un placer haber estado con todos ustedes.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorge Sáenz pasó por Malvinas Causa Central.